Hay poemas que son como un relámpago, breves pero increíblemente potentes. A veces, en solo 4 versos se pueden esconder siglos de tradición, una arquitectura casi secreta y un debate que, fíjate, llega hasta hoy. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos poemas, uno de los más famosos y a la vez misteriosos de Gustavo Adolfo Bécquer. Y para este análisis vamos a usar una fuente que es una auténtica maravilla, la nueva edición de Las rimas y otros versos que acaba de publicar la Real Academia Española este 2024. Es un trabajo espectacular del investigador Francisco Rodríguez Risquete que nos va a permitir entender a Bécquer con un nivel de detalle, impresionante. Aquí la tenemos, la rima 22. Son solo 4 versos, ¿eh? Una pregunta y una afirmación. A primera vista, pues oye, parece un piropo, algo ingenioso, muy galante. Pero como vamos a ver, debajo de esta sencillez tan aparente, se esconde una construcción de una complejidad que es de verdad asombrosa. Venga, pues vamos a meternos en faena. Para entender de verdad la genialidad de esta rima, lo primero es ver su esqueleto, su estructura interna. Es como si, antes de admirar la fachada de un edificio, nos dieran los planos para ver cómo está hecho por dentro. Si miramos la métrica, la música de los versos, la estructura es bastante convencional para su tiempo. Una estrofa que mezcla versos de 11 y de 7 sílabas con una rima asonante en los pares, en la O. Era un molde muy conocido, sí, pero lo que Bécquer vierte dentro de ese molde es lo que lo hace sencillamente extraordinario. Claro, uno ve que se repite la expresión junto a en el segundo y en el cuarto verso y podría pensar, vale, esto es un paralelismo, una repetición de ideas y ya está. Pero no, eso sería quedarse en la superficie. Bécquer es mucho más astuto. Nos tiende una pequeña trampa para que descubramos algo mucho más ingenioso. Y la clave para desvelar todo este misterio es esta palabreja, el quiasmo. Es una figura retórica que funciona, básicamente, como un espejo. Se presentan unos elementos en un orden concreto y, justo después, se repiten, pero en orden inverso. El resultado es una simetría perfecta, oculta a simple vista. Vamos a despiezarlo para que se vea claro. Cogemos los 2 primeros versos. Tenemos 3 elementos. La rosa, que va a ser nuestro elemento A, la expresión junto a, que es B, y el corazón, el elemento C. El patrón es clarísimo, ¿verdad? A, B, C. Y ahora, atentos a la magia. Miremos qué pasa en los 2 últimos versos. El orden se invierte por completo. Empieza con junto, que era B, sigue con volcán, que es la metáfora del corazón, o sea, C, y termina con flor, que es la rosa, es decir, A. Pasa de ABC a BCA. Es una estructura en espejo casi perfecta. Un quiasmo que le da al poema una solidez y una elegancia brutales que no se perciben de primeras. Bueno, ya hemos visto el esqueleto. Ahora vamos a la carne, al contenido, porque esa imagen central, la de la flor junto al volcán, no es que Bécquer se la sacara de la manga, no, es la culminación de una tradición literaria larguísima. Este contraste entre la flor y el fuego, o la flor y la lava, era un tema súper común para hablar de las contradicciones del amor, sobre todo desde el barroco. Representa esa unión de lo imposible, lo frágil frente a lo poderoso, la belleza al lado del peligro, la vida delicada contra una pasión que puede ser destructiva. Y para que veamos que esto viene de lejos, mirad este ejemplo del mismísimo Quevedo del siglo XVII. Ya describía a su amada como un volcán, como el Etna, que guardaba ardientes nieves. Bécquer conocía esta tradición a la perfección y jugó con ella de una forma absolutamente magistral. Pero es que no hace falta irse tan atrás. Unos pocos años antes de que Bécquer escribiera su rima, en 1852, el poeta Vicente Barrantes ya usaba la imagen del volcán en un poema de amor. O sea, la idea estaba ahí, flotando en el ambiente, pero nadie la había destilado con la perfección milimétrica que consiguió Bécquer. Y claro, esta mezcla de sencillez aparente y complejidad oculta ha provocado un debate intensísimo entre los críticos. ¿Estamos ante una pequeña joya de la poesía o es, sin más, un piropo ingenioso, una fantasía de álbum sin mucha más importancia? Y aquí las opiniones chocan frontalmente. Por un lado tenemos a críticos como Peychard o Romero que vienen a decir que es una pieza menor, casi un juego de salón, que lo del volcán era una moda romántica un poco pasada de vueltas. Pero en la otra esquina hay críticos como Gosálvez o García Montero que defienden que no, que este poema es mucho más. Argumentan que la imagen es demasiado potente para ser solo un cumplido y que aquí Bécquer consigue una de sus grandes metas, unir en un poema 2 extremos que parecen imposibles. Entonces, después de ver su arquitectura secreta, la historia que arrastra y el debate que sigue generando, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero legado de estos 4 versos? Pues yo creo que la clave de todo está aquí. La grandeza de esta rima no es que invente algo de la nada,
es su increíble capacidad para sintetizar. Becker coge siglos de tradición, una estructura clásica y una emoción universal y lo comprime todo en una especie de píldora poética perfecta. Y por eso mismo, el poema va mucho más allá de ser un piropo en un salón de baile. Se convierte en un emblema, casi en el ADN de la propia poesía de Becker. Es una reflexión sobre cómo el amor y el arte en sí es una convivencia constante de opuestos. La calma y la pasión, la creación y la destrucción, la flor y el volcán. Y todo esto nos deja con una pregunta final que me parece fascinante. La próxima vez que nos encontremos con un poema corto, uno de esos que se leen en 10 segundos, quizá merezca la pena pararse a pensar cuánta historia, cuánta arquitectura invisible y cuántos debates pueden llegar a esconderse detrás de unas pocas palabras.